¿Qué es revelar una porción y cubrir dos porciones en el trabajo? Deberíamos entender este asunto de revelar una porción. Esto significa que anteriormente una porción estaba cubierta aquí y luego vino alguien y reveló una porción, pero ocultó dos porciones. Por lo tanto, ahora se volvió más oculto que antes de revelar. Esto significa que él vino e hizo un mayor ocultamiento ahora que antes. ¿No sería mejor si no revelara la porción? Deberíamos interpretar eso cuando viene y dice, revelé una porción y cubrí dos porciones. Él viene y nos dice que hay un lugar de escrutinio aquí para examinar lo que reveló, ya que el asunto no debe ser revelado a todos, sino solo a aquellos que necesitan saber. Por esta razón, tuvo que cubrir dos porciones, para que las personas que no tienen necesidad de saber no se esfuercen para comprender los asuntos, mientras que aquellos que sienten que carecen de este conocimiento para completarse, se esforzarán para revelar el asunto que él ocultó. Con esto debemos interpretar en asuntos del trabajo. ¿Cuál es la participación del hombre en la Torah y Mitzvot para lograr su compleción y para lo cual el hombre fue creado? Deberíamos hacer dos discernimientos aquí. Uno, el propósito de la creación. El propósito de la creación es que las criaturas lleguen a un estado en el que reciban deleite y placer del Creador. 2. La corrección de la creación. La corrección de la creación es lograr Dvekut, llamada equivalencia de forma, lo que significa que todas sus acciones serán solo para otorgar contento al Creador. Por lo tanto, cuando hay alguna revelación y una persona no puede recibirla con el fin de otorgar, la daña. Por esta razón, todo debe estar oculto hasta que una persona pueda recibirlo con el fin de otorgar. Por lo tanto, cuando dice revelé una porción y oculté dos porciones, significa que aquellos que no tienen necesidad del asunto no se esforzarán para trabajar y revelar, mientras que aquellos que sí lo necesiten, se les dice revelé una porción y oculté dos porciones, están dispuestos a trabajar hasta que alcancen la porción que él reveló, ya que el Creador los ayuda. Cuando una persona da el despertar desde abajo, recibe ayuda de arriba. De ello se deduce que él reveló el asunto a aquellos dignos de ellos. ¿Quién es digno? Los que hacen un esfuerzo. Para ellos, la porción que revelaron se les revela. Es decir, aquellos que no tienen la cualidad de la corrección de la creación no pueden recibir nada del propósito de la creación,
que es hacer el bien a sus creaciones. Sin embargo, este asunto de revelar una porción y cubrir dos porciones se aplica también durante la preparación para el trabajo. En otras palabras, se aplica incluso al principio. Cuando una persona quiere comenzar el trabajo, ya que a aquellos que han sido recompensados desde arriba se les muestra algo de iluminación que les brilla y comienzan a trabajar con un gran entusiasmo y poder. Esto es así porque recibieron una revelación de lo alto y ven que lo más importante en la vida, en este mundo, es la espiritualidad y no la corporalidad. Confían en que pronto serán recompensados con la entrada al palacio del rey. Y serán recompensados con Devekut con el Creador y los sabores y secretos de la Torah. Una persona siente todo esto por la revelación de la porción que le ha sido revelada desde arriba. Sin embargo, después de un tiempo, cuando se ve arriba que la persona ha comenzado el trabajo de otorgamiento para que pueda crecer por sí misma hacia acercarse al Creador y también para sentir lo que es estar alejado de la Kedushá, para que pueda discernir la ventaja de la luz desde la oscuridad. Posteriormente, la persona entra en un estado de oculté dos porciones. Uno no puede entender por qué al principio, cuando no sabía cómo era el trabajo de otorgamiento, la espiritualidad le iluminaba como una revelación. Y en su mente entendía que después de esta revelación debía avanzar y avanzar, pero al final ve que ahora está peor que antes de comenzar el trabajo de otorgamiento. La persona no puede proporcionar respuestas a estos estados. Pero la respuesta es que para que él comience a trabajar, se le debe dar desde arriba la revelación para darle la fuerza para salir del estado en el que se encontraba antes de comenzar el trabajo. Esto se llama un despertar desde arriba. Después, esta revelación le fue quitada para que ahora pudiera dar el despertar desde abajo. Este es el significado de lo que dice el Ari, que en la noche de Pesaj, cuando el Creador tuvo que liberar al pueblo de Israel de Egipto, una gran luz apareció sobre ellos en una forma de despertar desde arriba. Por esta razón, en ese momento, los mojín de Hayá iluminaron. Y todo fue por el poder del despertar desde arriba. Pero después, todos cayeron una vez más en sus lugares.
lo que significa que después el pueblo de Israel tuvo que trabajar a la manera de un despertar desde abajo para continuar a la manera de Gadlut, grandeza de los Mohin. De manera similar, aquí debemos interpretar que cuando una persona comienza el trabajo, se le muestra una porción. A saber, se le muestra desde arriba algo de iluminación, y esa iluminación le da el poder de servir al Creador. Él comienza a sentir que esta es la meta para la cual el hombre fue creado en este mundo. Y ese sentimiento le llega como una revelación desde arriba para darle impulso para el trabajo sagrado. Por lo tanto, después, cuando una persona ve que no está avanzando, sino que retrocede, y ahora está incluso lejos del estado en el que estaba antes de revelarle una parte del trabajo. Perdón, del trabajo sagrado. Esa persona piensa que es porque fue arrojado fuera del trabajo. Por lo tanto, una persona debe saber que tal es el trabajo, que para admitir a una persona en el trabajo existe una corrección llamada despertar desde arriba, que se le da a una persona que es capaz de entrar en el trabajo sagrado, lo que significa que después podrá trabajar por un despertar desde abajo, ya que una persona obtiene los kelim reales, específicamente a través del despertar desde abajo. Por eso, por lo que luego pierde la luz de confianza que tenía al comienzo de su trabajo. En consecuencia, debemos discernir sobre las palabras revelar una porción y cubrir dos porciones. Al comienzo de su trabajo, se encuentra en un estado de inanimado de Kedushá, lo que significa que solo actúa y no contempla el pensamiento. 2. Se le muestra una porción desde arriba. En ese momento comienza a sentir que hay un mundo nuevo. Que significa que si hace un esfuerzo será recompensado con ingresar al palacio del rey y se le otorgará el logro de la divinidad. En ese momento verá que su confianza es tan fuerte que logrará una verdadera completitud. Cuando mira a otras personas cómo se dedican a la Torah y las Mitzvot de la manera del inanimado, dice acerca de ellos que están actuando como bestias sin razón y que no sienten lo que hay dentro de la Torah y las mitzvot. Todo esto se construye en él sobre la base de que fue recompensado con revelar una parte. 3. Después, es decir, después del trabajo, cuando comienza a avanzar en la intención a través del poder del despertar desde arriba, llega a un estado de cubrir dos porciones. Es decir, cae en un descenso. Esto es a propósito, de modo que ahora dará el despertar desde abajo, ya que específicamente de este trabajo recibe kelim para la luz.
En otras palabras, es imposible discernir cualquier sabor en la luz antes de probar el sabor de la oscuridad. Como está escrito, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Esto significa que, aunque cualquiera puede distinguir entre la luz y la oscuridad, para disfrutar de la luz en su posible disfrute, esto es imposible, como vemos en la corporalidad. Debemos creer que todo esto se extiende desde la espiritualidad como una rama y raíz, como podemos ver por nosotros mismos. Caminamos sobre nuestras piernas y usamos nuestras manos, aunque estamos contentos de estar bien. Al mismo tiempo, no podemos alegrarnos por el hecho de que estamos saludables. Sin embargo, si visitamos un hospital donde hay pacientes con parálisis, algunos en sus piernas, otros en sus manos, si alguien entrara y les diera una cura para que recuperaran su salud y pudieran usar sus manos y piernas, ¿qué alegría tendrían de estar saludables? De ello se deduce que la oscuridad que sufren al no poder usar sus manos y piernas es la causa de su alegría. Este es el significado de como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. En la espiritualidad, la luz no solo les agrega alegría. Debemos saber que en la espiritualidad, la alegría se usa solo para obtener la luz. Dicho de otra manera, la alegría es una vestimenta para el espíritu del Creador. En otras palabras, el logro de la divinidad se viste con muchos nombres. En general, esto se llama Torah o Jochma. Es decir, el placer espiritual no es simplemente placer. Es la revelación de los nombres del Creador. Nos otorgan esto por la carencia, llamada kelim, y una necesidad. Es por eso por lo que necesitamos un despertar desde abajo, porque específicamente por nuestro trabajo en Torah y mitzvot, obtenemos esos kelim llamados la necesidad de la luz de la Torah. Por lo tanto, una persona debe tener cuidado de no alarmarse por los descensos que sufre, ya que de esto aprende a apreciar la importancia de acercarse al Creador, como en la ventaja de la luz de la oscuridad. Se deduce que el significado de revelar una porción y cubrir dos porciones en el trabajo es que debemos hacer 3 discernimientos en el trabajo hasta que logremos Devekut con el Creador. 1. Cuando está en un estado de inanimado de Kedushá, trabajando solo en acción, esto se llama una sola línea. 2. Cuando se le muestra una porción, lo que significa que se le muestra desde arriba,
como luz circundante, lo que hay que alcanzar en la divinidad. Con esto gana la confianza de que alcanzará grandes logros y comprenderá que vale la pena vivir para ello y que su vida no será como la del resto de las personas que viven sin rumbo fijo. 3. Luego llega al tercer estado, que es un descenso. Esto es cuando se le requiere que muestre un despertar desde abajo. Ese estado se llama cubriendo 2 porciones. En otras palabras, no solo se le ha ocultado el estado de revelación, sino que ahora incluso se le ha ocultado el estado inanimado. Y es difícil para él dedicarse a la Torah y las mitzvot, incluso en acciones sin la intención. Se deduce que ahora tiene 2 cubiertas. 1. El estado de revelar la porción. 2. El estado de inanimado, cuando se dedicaba a la Torah y las mitzvot con entusiasmo. Ese estado también ha desaparecido de él. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué es necesario que esté más cubierto ahora que incluso en el primer estado llamado inanimado de Kedushá? La respuesta es que es así como ahora no se contentará con menos y permanecerá en un estado de inanimado. Se deduce que toda la revelación de la porción fue en vano, lo que significa que no hizo ninguna acción de acercarse al Creador. Pero ahora, que no puede hacer nada a menos que sea por coerción, debe pensar y encontrar formas de poder hacer el trabajo sagrado una vez más. Por esta razón, ahora debe tener el doble de cubiertas. Sin embargo, una persona debe tener cuidado de no despreciar el trabajo forzado, aunque durante la coerción el cuerpo no encuentra sabor en este trabajo. Podemos aprender sobre la importancia del trabajo en la coerción a partir de lo que entendemos y vemos en la forma en que el mundo se comporta en asuntos corporales. Tomemos, por ejemplo, comer, que es algo que se aplica tanto a adultos como a niños. En esto hay amor y temor, que significa temer el castigo. Vemos que hay niños pequeños que no quieren comer. ¿Qué hacen los padres? A veces los padres les cuentan a los niños historias agradables para que coman. Como los niños quieren escuchar historias bonitas, comen. Y a veces, cuando los padres no tienen paciencia, golpean a los niños para que coman. Y a veces, cuando una persona no tiene apetito, se obliga a comer, también por miedo.
ya que teme que si no come durante varios días, se debilitará, y si no come durante mucho tiempo, incluso podría morir. Resulta que está comiendo por coerción, por miedo. Nadie dirá que no es bueno que esté comiendo por coerción, aunque ciertamente sería mejor si comiera por amor. Pero es bueno si al menos puede comer por coerción. Sin embargo, a veces un hombre sano debe comer más tarde por alguna razón. En ese estado, él come con amor. Es tanto que a veces lamenta que cuando comienza a comer, el amor se aparta de él. En otras palabras, en la medida en que comienza a comer, después de cada bocado, el amor por comer disminuye en él porque la saciedad expulsa el amor por comer. Aún así, está claro para todos que una persona debe comer, ya sea por amor o por temor. Lo mismo se aplica al trabajo del Creador. En las cosas que hace una persona cuando observa Torah y Mitzvot, también está la cuestión del amor y el temor. Es decir, a veces le gusta participar en la Torah y las Mitzvot y está muy animado, y las razones no importan. Esto significa que una persona tiene buen humor al observar Torah y Mitzvot, ya que con esto será recompensado más tarde, llamado lo lishma. O, otra razón, está feliz de estar viendo a Rey. Deberíamos de separar las razones de las acciones. En otras palabras, tomamos en consideración lo que siente una persona y no la razón que le causó el sentimiento. Es decir, el hecho de que una persona es feliz se considera como trabajar del amor. Es decir, está feliz porque más tarde será recompensado o porque está sirviendo al rey. Pero antes que nada está feliz. Esto se llama trabajar desde el amor. A veces una persona trabaja por temor, es decir, teme que sufrirá castigos en este mundo o sufrirá castigos en el próximo mundo. En ese momento, una persona no está contenta con esto, ya que hace todo por coerción. Coerción significa que una persona sería más feliz si esto no existiera y no sería castigado por ello. Por lo tanto, vemos que las acciones funcionan en el cuerpo, en la corporalidad, incluso cuando las hacemos por miedo, lo que significa compulsivamente. Deberíamos aprender de esto y creer que así también está en el trabajo, es decir, incluso por coerción.
Esto significa que incluso cuando una persona no encuentra ningún sabor en la Torah y la oración, debe hacerlo por coerción, porque el acto hace lo suyo, como en el acto corpóreo, cuando actúa compulsivamente, funciona para bien o para mal, incluso cuando trabaja por coerción. Así es esto en el trabajo. A pesar de que observa Torah y mitzvot por coerción, funciona dentro de la persona. Sin embargo, ciertamente hay una diferencia en el trabajo si lo hace por amor o por miedo. Sin embargo, deberíamos saber que incluso en el trabajo que hace por amor, hay una diferencia entre trabajar desde el amor y decir, el Creador necesita que observe Torah y mitzvot, pero no necesito decir que estoy observando la Torah y mitzvot por mí mismo. Él dice que no ve con qué propósito debe observarlos, ya que dice, ¿qué me dará si observo Torah y mitzvot? Sin embargo, una persona cree en la recompensa que recibirá por esto, y es por eso por lo que observa Torah y mitzvot. Esto sigue la regla de que quien debe recibir algo para sus necesidades debe pagar. Por lo tanto, él trabaja por amor, porque el Creador ciertamente le pagará por su trabajo. Pero si una persona observa Torah y mitzvot, porque la Torah y las mitzvot lo corregirán, lo que significa siente que necesita corrección. Esto es como nuestros sabios dijeron. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Se deduce que uno debe observar Torah y mitzvot para sí mismo. Ciertamente no puede pedirle al Creador que le pague por observar la Torah, observar Torah y mitzvot, ya que no está observando Torah y mitzvot para beneficiar al Creador, ya que el Creador no necesita a los inferiores para observar Torah y mitzvot para el Creador. Más bien, esto es por el bien del hombre. De esto se deduce que está trabajando por amor, porque con esto será una persona completa, una persona corregida. En ese caso, no se puede decir que el Creador deba recompensarlo por su trabajo en observar Torah y mitzvot. Se deduce que su observación de Torah y mitzvot por amor no se debe a que más tarde será recompensado. Más bien, él agradece y elogia al Creador por darle una cura para corregir el cuerpo. Al igual que en la corporalidad, alguien que le da una cura a alguien, el receptor del medicamento le paga al médico y el médico no le paga al paciente por tomar el medicamento. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué maldad hay en el hombre
que debería corregirse observando Torah y Mitzvot, lo que significa que sin Torah y Mitzvot permanecerá con su maldad y sufrirá. De lo contrario, ¿por qué debería importarle si permanece con lo malo dentro de él? Esto significa que debe eliminar lo malo que hay en él, o sufrirá lo malo y no podrá vivir en el mundo y tendrá que morir. Pero por mérito de la Torah y las Mitzvot, el mal se separará de él y tendrá una buena vida y paz en el hogar. La respuesta es el deseo de recibir con el que el hombre fue creado. Ese deseo se preocupa por su propio beneficio y no siente ni percibe el beneficio de los demás. Una persona puede entender trabajar por el bien de los demás solo cuando el deseo de recibir para su propio bien se beneficia de esto. Esto se llama otorgar con el fin de recibir. Por esta razón la gente va a trabajar, judíos para gentiles y gentiles para judíos, todo de acuerdo con la recompensa que recibirá el deseo de recibir para sí mismo. Pero en realidad es un beneficio de los demás. Una persona no tiene la sensación de que puede haber tal cosa en la realidad. Una persona solo puede creer que existe algo así como trabajar en beneficio de los demás, pero debemos preguntarnos, ¿por qué debería uno trabajar en beneficio de los demás? A esto llega la respuesta de que está el asunto del propósito de la creación y la corrección de la creación. El propósito de la creación es que su deseo es hacer el bien a sus creaciones, es decir, que las criaturas reciban deleite y placer. Por lo tanto, el nombre general del Creador es el bueno que hace el bien. Sin embargo, hubo una corrección para que no haya vergüenza al recibir ese bien, que una persona debe recibir con el fin de otorgar. Dado que el hombre fue creado con una naturaleza de recepción y no con una naturaleza de otorgamiento, debe corregirse a sí mismo para poder trabajar para otorgar. Antes de tener este deseo, queda desnudo en la miseria debido a la disparidad de forma entre el Creador y los seres creados. Esto se llama mal, lo que significa el deseo de recibir para sí mismo. Si no lo corrige para que trabaje con el fin de otorgar, permanecerá en la oscuridad. Por esta razón, una persona debe observar la Torah y Mitzvot para corregir su maldad y adquirir una segunda naturaleza que es con el fin de otorgar. Se deduce que una persona observa Torah y Mitzvot por su propio beneficio. Es decir, al observar la Torah y Mitzvot, que es el condimento, logrará el propósito de la creación, hacer el bien a sus creaciones. Con esto,
el hombre será recompensado con paz en el hogar. Hogar es el corazón del hombre, como está escrito en el Zohar, que dice una morada hermosa en su corazón. El corazón del hombre no está en paz con el Creador, ya que tiene quejas ante el Creador de que no está cumpliendo todos sus deseos. Pero la razón es la disparidad de forma. Por lo tanto, cuando una persona se corrige a sí misma para trabajar con el fin de otorgar, recibe el deleite y el placer del Creador. Y luego se hace la paz. Esto se llama paz en el hogar.